Otro concepto más que estudia la hidráulica es el fenómeno de la presión. La definición de la presión es el siguiente. La presión es la fuerza que ejerce un gas, un líquido o un sólido sobre una superficie o área determinada. Por eso es que decimos que la presión es la fuerza aplicada sobre un área de contacto o superficie. En algunas otras definiciones ocupan simplemente el término superficie, pero nosotros nos quedamos con el concepto de fuerza sobre área. De allí que la ecuación o fórmula que ocupamos para los cálculos de presión sea la siguiente. Tenemos P mayúscula, F mayúscula y A mayúscula, donde P mayúscula significa presión y la presión tiene unidades de newton sobre metro cuadrado y a su vez estos newton entre metro cuadrado se convierten en pascal. La fuerza se mide en newton y el área se mide en metro cuadrado. Aquí tenemos dos esquemas. Un primer esquema donde a este objeto en color amarillo le vamos a aplicar presión con la ayuda de este émbolo en color gris. Lo presionamos con la ayuda de ese émbolo, pero hay una área de contacto, existe un área de contacto pequeña, por ejemplo de 2 metros cuadrados, mientras que se están aplicando 150 pascales de presión. Habíamos dicho que la presión se mide en pascal, por lo tanto estamos aplicando una presión de 150 pascal con este pequeño émbolo, teniendo esta área de contacto de 2 metros cuadrados. Por otro lado tenemos el ejemplo de una segunda área de contacto al aplicarse una presión con la ayuda de un segundo émbolo. Entonces, con ayuda de este segundo émbolo aplicamos una presión de 60 pascal y el área de contacto ahora es mayor. Vemos que para una mayor área de contacto la presión disminuye, mientras que para una menor área de contacto la presión aumenta. Entonces, la presión y el área están relacionadas de manera inversamente proporcional y observamos que tenemos en el primer esquema menor área de contacto, en el segundo existe mayor área de contacto, sin embargo en el primer esquema hay mayor presión y en el segundo esquema se trabaja menor presión. Entonces, de ahí podemos decir que a mayor presión, menor área de contacto, o al revés, también podemos decir que a menor área de contacto, mayor presión, mientras que a mayor área de contacto, la presión ejercida es menor. Es una situación inversamente proporcional. Resolviendo un primer problema entonces, dice cuál es la presión que recibe un líquido encerrado en un depósito si se le aplica una fuerza de 84 newtons por medio de un émbolo cuya área es de 0.7 metro cuadrado. Tenemos entonces el esquema donde representamos a este líquido encerrado al que se le va a aplicar con ayuda de un émbolo. Este dispositivo en color gris es un émbolo y vamos a aplicar una fuerza de 84 newtons sobre un área de contacto. La área de contacto entre la superficie del émbolo y la superficie del líquido es un área de 0.7 metros cuadrados. Nos preguntan entonces cuál es la presión ejercida. Y ya habíamos dicho que el triángulo que ocupamos es el triángulo de presión, fuerza y área, donde P significa presión medida en pascal, fuerza se mide en newton, área se mide en metro cuadrado. De ahí los datos dice que tenemos una fuerza de 84 newtons, tenemos un área de contacto de 0.7 metro cuadrado y nos piden encontrar la presión. Como no conocemos a la presión, esa es la variable desconocida, la tapamos entonces y esa de cubrir la variable desconocida nos ayuda a encontrar el despeje.
Lo que quedó descubierto entonces es fuerza sobre área, por eso es que la presión es igual a fuerza dividida entre área. Ya haciendo la sustitución, presión es igual a fuerza, que son 84 newtons, divididos entre un área de 0.7 metros cuadrados. O sea que esos 84 newtons los aplicamos sobre una presión sobre un área de 0.7 metros cuadrados. Y ya la presión es igual a 84 entre 0.7 y nos da 120 con la calculadora. Y newton entre metro cuadrado se convierte en pascal. Entonces la presión ejercida con ayuda del émbolo sobre este líquido encerrado en el recipiente es de 120 pascales.